Vamos a hablar ahorita de la situación de la obesidad en niños en México. Si ustedes tienen hijos que saben que están pasaditos de peso, ¿por qué están los doctores más preocupados que nunca? Vamos a hablar de cómo pasó esto, que por primera vez hay niños más gordos que niños desnutridos. En México, el 40% de las calorías que ingiere un niño o un adolescente vienen de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Sabemos que en el mundo hay 188 millones de niños y adolescentes obesos, o sea, 1 de cada 10 a nivel mundial. En México, estamos entre los países con mayores niveles de exceso de peso en niños y adolescentes. O sea, esto significa que básicamente el 40%, 4 de cada 10, niños en México entre 5 y 11 años tienen sobrepeso. Y el 40% de los adolescentes entre 12 y 19 también. Eso significa, básicamente, que 4 de cada 10 niños en México tienen serios problemas de sobrepeso y obesidad. El doctor Fernando Pérez Galaz es el director de Gastrobariátrica Santa Fe en el Hospital ABC de Santa Fe. Es cirujano, es especialista en aparato digestivo, en cirugía bariátrica, y lo que más le ocupa en su vida como doctor es el sobrepeso y la obesidad. Hoy, Fer, hay más niños gordos que niños desnutridos. ¿Tantos años que nos preocupó la desnutrición? ¿Te acuerdas tantos años que vivimos nosotros, que fuimos niños en los 80s, con el We Are the World y todos vamos a salvar de USA for Africa y todos? Entonces hacían cruzadas para que entonces África dejaran de tener hambre los niños. Y aparte, yo crecí con una mamá y una abuela diciendo, no te paras de esa silla hasta que te acabes de comer, porque hay niños en África que no tienen que comer y tú desperdiciando la comida, ¿no? Y hoy, 35 años después, nos encontramos con esta noticia de la UNICEF en donde dice que es la primera vez en la historia de la humanidad en donde tenemos mayor índice de obesidad infantil, sobrepeso y obesidad, que desnutrición. O sea, eso nos hace ver, Marta, que la obesidad no es un problema individual, es un problema sistémico, es un problema de sistemas de alimentación, de sistemas de administración de salud, por supuesto de elecciones personales, de genética, de epigenética, causas biológicas, psicológicas, sociales y ambientales. Oye, bueno, pero ¿qué tiene que mi hijo esté gordito o que mi hija esté muy pasada de peso a los 10, a los 12, a los 15 años? Mira, nada más danos los riesgos de la salud. Por supuesto que vas a tener un niño que en vez de estar dedicando su vida a jugar, va a tener que estarse preocupando porque tiene aumento de riesgo cardiovascular. Estamos viendo, ¿te acuerdas hace algunos años que incluso circuló un video en YouTube de un niño de 10 años que iba corriendo en el colegio, en el recreo y se desvaneció? ¿No? ¿Te acuerdas de ese niño y murió? Lamentablemente. Bueno, eso ya está pasando. Se le paró el corazón. Se tuvo un paro cardíaco. Por obesidad. Por obesidad. Y después tiene más riesgo de hígado graso. Somos el principal consumidor en la niñez de jarabe de maíz de alta fructosa. El jarabe de maíz de alta fructosa produce hígado graso porque la fructosa, ese jarabe de maíz de alta fructosa no la procesa el intestino, la tiene que procesar el hígado y al mismo tiempo tiene que procesar las calorías que estás ingiriendo de otros alimentos. Entonces el hígado, ¿qué hace? Pues ¿sabes qué? Pues esto me lo guardo y lo demás lo voy a utilizar. Entonces la primera causa de hígado graso en niños en nuestro país es el alto consumo de jarabe de maíz de alta fructosa. Y vámonos más allá. Por supuesto, apnea del sueño. Apnea del sueño es una enfermedad, Marta, que yo la estudié en hombres arriba de los 55 años. Y ahorita estamos viendo niños y adolescentes que ya presentan datos de apnea del sueño. La apnea del sueño, que dejan de respirar en la noche. La apnea del sueño hace que no descanses adecuadamente porque tus niveles de oxígeno cuando estás dormido disminuyen. Ese es el primero. Y el segundo es que ya cuando es más grave la apnea del sueño, tu propio cerebro empieza a secretar otras hormonas para que te despiertes, para que te muevas, para que respires, pero esas hormonas producen que retengas líquidos, aumentes tu presión arterial y por ende aumentes grasa abdominal. Entonces empiezan a hacer una serie de círculos viciosos que se retroalimentan entre sí.
La otra es que hay degeneraciones musculoesqueléticas. Si los ortopedistas, por ejemplo, los que operan rodilla, los que operan tobillo, los que operan cadera, están operando pacientes cada vez más jóvenes. Porque, ¿qué sucede, Marta? Si tú empiezas con sobrepeso y obesidad a los 10 años, a los 35 años ya llevas 25 años de desgaste articular. Porque nosotros tenemos unas resistencias mínimas y máximas en nuestras articulaciones, en esos colchones que amortiguan el impacto entre los huesos cuando caminamos. Tenemos ciertas resistencias determinadas por muchos factores, genética, lo que tú quieras, ¿no? Pero tú tienes una determinada resistencia, imagínense un resorte. Cuando tú sobrepasas esa resistencia, la presión aumenta. Y lo que han estudiado los ortopedistas es que por cada kilo que tú sobrepases la resistencia mayor en esas articulaciones, la presión que se ejerce sobre esa articulación se multiplica por 5 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que imagínate un joven con 20 kilos de sobrepeso, que dirías, bueno, pues 20 kilos no, son muchos, pero hay veces que no suenan tantos, pues no son 100. Bueno, tus articulaciones están cargando 100 kilos más de presión. Y cuando eres niño, ¿qué quieres hacer? Pues jugar, brincar, divertirte, correr. Bueno, pues esas articulaciones están sometidas a un exceso de presión. Entonces no se trata de, pues no importa, ya se va a estirar, está panzoncito, no pasa nada. Porque la otra que hemos visto es que un adolescente y un niño con mala nutrición, malos hábitos alimenticios, va a ser un adulto joven con malos hábitos alimenticios y va a ser un adulto con malos hábitos alimenticios. O sea, no es porque de niño puedan comer cualquier chuche o cualquier comida ultraprocesada. Hay que educarlos nutricionalmente desde niños para que entonces de adultos no lo sufran. ¿Por qué están nuestros niños gordos? Y te lo pregunto porque nosotros en Bebemundo, que pasamos entendiendo mucho a los bebés y los primeros años de vida, sé que la cantidad de células grasas que uno tiene son las que vas a tener toda tu vida, ¿no? Depende de tu estilo de vida que tanto crecen o que tanto no crecen. Pero dame la combinación entre genética, epigenética, estilo de vida, elecciones a la hora de comer. Mira, Marta, la influencia que tienen los padres en ese hijo que ni siquiera se ha gestado, te voy a decir, vámonos desde antes, ni siquiera se ha gestado, ya está perfectamente comprobado por vías genéticas y ahora por la propia microbiota de la mamá, ¿no? Ana Teresa Abreu, ya has hablado con ella, es un genio en el tema de microbiota. Bueno, ella explica perfectamente bajo qué vías desde la madre, ya por vías epigenéticas de la microbiota de la madre, ni siquiera se ha gestado ese niño, ya trae una predisposición genética a tener obesidad. Ahora, ese niño ya está en la vida intrauterina. Bueno, los primeros 9 meses de vida intrauterina son exactamente igual de importantes que los primeros 1000 días posteriores al nacimiento, ¿no? Dentro de esa vida intrauterina, ¿qué afecta? Lo que come la mamá, en cómo se nutre la mamá, la microbiota de la mamá, el uso o no de comidas ultraprocesadas, porque todo lo que se procesa en ese organismo que está alimentando a la mamá, a su vez si está comiendo comidas ultraprocesadas, esos químicos también van a afectar al hijo. Ahora, este estudio salió el año pasado que también te vuelas los sesos leyéndolo. Bueno, la palatabilidad, o sea, el gusto que tiene ese paladar del niño está influido desde qué come la mamá durante el embarazo. Y lo hicieron en un grupo de estudio, las mujeres que tenían una alimentación basada sobre todo en verduras, proteínas y verduras y pocos carbohidratos, versus a las de la población en general, siguieron durante muchos años a esos niños, y los que tenían fácil palatabilidad de sabores difíciles, como son verduras, cuando los vas introduciendo, eran lo de este grupo que la mamá desde la gestación consumía estos alimentos. Entonces, desde antes influye qué tanta probabilidad le vas a dar a tu hijo o no de tener obesidad. Los siguientes son los primeros años, los primeros meses, ¿no? Y lo que hablábamos es que los primeros 1000 días son cruciales. De entrada, el 80% del desarrollo del cerebro sucede en esos 1000 días. Y la nutrición de esos primeros 1000 días de tu hijo va a hacer toda la diferencia el resto de su vida. Sobre todo dentro de esos 1000 días, número 1, en México, Marta, seguimos siendo de los principales países del mundo
con uso de sustitutos de leche materna, con fórmula. Los niños que son alimentados con fórmula láctea, con sustitutos de leche materna, tienen 2 o 3, hasta 5 veces más probabilidad de tener obesidad infantil. Eso está más que comprobado, ¿no? Entonces, son una serie de factores los que van generando. Ahora, la otra, ¿te acuerdas? Antes era la papilla y vamos a darle papilla, y ahora ya sabemos que dentro de ese desarrollo que va a tener en esos, cuando ya empieza la lactación y los primeros, digamos, los siguientes años de vida, si tú a un niño, fíjate, el hambre y saciedad y el eje intestino-cerebro se regula desde cómo el niño va a empezar a lactarse. Porque lo tienes con leche materna, que la recomendación son 2 años de leche materna. La Organización Mundial de la Salud es amamantar a los niños 2 años. La otra es cómo se alimenta. Prescindir un poco más de las papillas y dejar que ese niño juegue con la comida. Que lo toque y que se lo meta a la boca y lo empiece a masticar con esas encías que todavía no tienen dientes. Por supuesto que al principio, yo lo hice con mis 2 hijos chicos, y al principio te andas infartando porque es como que sientes que se va a ahogar. Bueno, eso, Marta, lo que acaba de hacer ese niño es conectar muchísimas sinapsis en el cerebro para que no se va a ahogar. Ese reflejo se lo vas a inducir, ¿no? Entonces lo vas a ir educando. Y la otra que hay que ir trabajando con nuestros hijos, que también no es fácil, como lo que tú decías, no es fácil, es un niño no se va a morir de hambre, ¿no? Nos enseñan, tú y yo crecimos, Marta, diciendo, te despiertas, dime una cosa, a ver cuentavientes, respóndanme esto. ¿Cuántas veces no te has despertado en la mañana y dices, ya me voy a trabajar, y te hacen el desayuno, te vas, ay no, yo ya me voy a trabajar, no tengo hambre, ¿no? Pero a tus hijos, ¿qué les enseñamos? Te despiertas y desayunas. Mamá, no tengo hambre, desayunas porque tienes que ir a la escuela. 100%. Entonces, desde pequeños les estás enseñando a no conectar con hambre. Les estás enseñando a comer sin hambre. Claro que es difícil. ¿Por qué? Porque, ok. Por ejemplo, Camilo, mi hijo, ese sí es el típico. Mariano no, Mariano sí le da hambre en la mañana y desayuna. Pero Camilo le da una mordida, ya no tengo hambre. Y ya sabemos que le tienes que poner, ya sabes, en el topper, porque a mitad de camino, mamá, tengo hambre. Bueno, ok, ¿no? Entonces, en vez de regañarlo, te lo dije que tienes que desayunar. Pues ya, lo que yo quiero y lo que está comprobado es que tienes que enseñar a los niños a sentir hambre, para que entonces coman con hambre, porque hemos hablado de los 3 tipos del hambre: el hambre fisiológica, el hambre hedónica y el hambre microbiota. Pero sobre todo, ayudarlos a honrar lo que sienten en su cuerpo. Totalmente. Si se los estás enseñando a inhibir, es lo mismo que pasa con el estreñimiento funcional crónico, que muchas mujeres y muchos hombres lo tienen desde niños. ¿Por qué? Porque les enseñas, primero, sales en el recreo, comes, juegas, ¿no? Y después te meten a tomar clase de literatura. Profesor, quiero ir al baño. No puedes ir al baño porque, pues, ¿por qué no fuiste en el recreo? Pues porque no tenía ganas. Entonces inhibes el reflejo defecatorio. Esa es una de las causas de estreñimiento crónico fisiológico. Bueno, lo mismo sucede en el eje intestino-cerebro con el hambre fisiológica. Si tú no escuchas tu hambre fisiológica y solamente comes porque pues es hora de comer o es el recreo y tengo que comer, ese es algo que como sistema tenemos que cambiar. Claro. Si queremos mejorar estas métricas, desde luego, ¿no? Terrible. Ya sobra decirles que sus hijos no pueden comer en su casa lo que ustedes no han comprado. Así de simple. Oye, pero en el recreo, bueno, sabemos que el gobierno está haciendo en México y seguramente en el país de muchos de ustedes grandes esfuerzos por controlar lo que comen los niños en los recreos en el colegio. Pero en tu casa, que es donde consumes, pues probablemente el 80% de la comida que comes, y si tú o tus hijos tienen problemas de peso, ¿por qué hay galletas? ¿Por qué hay jugos con azúcar? ¿Por qué hay refrescos? ¿Por qué hay panes y pan dulce? ¿Por qué? Esa es una de las cosas que te decía, controlar el ambiente. Porque aparte, cuentavientes, la comida ultraprocesada está diseñada químicamente para estimular centros de recompensa sin estimular centros de saciedad.
En estas 3 hambres para que no puedas comer solo una. Tal cual. Estos 3 hambres que les decía, el hambre fisiológico es cuando tú realmente sientes hambre, que está mediado por distintas hormonas, y ya les hemos hablado, por equilibrio entre grelina y leptina y adiponectina, muchas hormonas que hemos hablado. Y después viene el hambre hedónica, que es el placer. Si tú y yo nos podemos a platicar sobre chiles en nogada, estoy seguro que a más de 5 de aquí se nos va a antojar y nos va a decir, ay, qué rico sería comerme un chile en nogada, o cualquier otro platillo que te guste, ¿no? Sí. Y después viene el hambre que está generada por la microbiota, por la desregulación de la microbiota gastrointestinal. Y la desregulación de la microbiota gastrointestinal se da por muchísimos factores. Vamos a mencionar 2 más importantes: el uso de medicamentos como antibióticos, por ejemplo, esteroides, algunos otros medicamentos, y el uso de comidas ultraprocesadas. El consumo de comidas ultraprocesadas. Entonces, yo incluso en el libro siempre explico más detalladamente las 5 causas de la obesidad, que es genética, biológica, psicológica, social y ambiental. ¿Sí? En el libro, bueno, cerebro hambriento. Ahorita vamos a hablar de eso. Justo los pacientes, cuando los evaluamos, lo que hacemos es decirles, ok, vamos a controlar esas 5 esferas. Dentro del ambiente, yo no puedo controlar que haya una tienda de conveniencia fuera de tu casa o que vivas arriba de la tiendita de la esquina. Pues eso no lo puedo controlar. Pero yo sí puedo controlar que en tu casa lo primero que hagas es decir, no hay oferta de comida ultraprocesada. Un paciente adolescente de 16 años que vino enojado a la consulta, es que vine porque me estás tratando a mi papá y no me deja de molestar que tengo que venir. O sea, estaba enojado porque estaba de malas por ahí, porque el papá lo que dice es que, ¿qué hace el papá? Hay toda la oferta de comida ultraprocesada y refrescos y lo que quieras, y como el hermano es muy delgado y es fit, ¿no? Entonces él sí puede comer todo. Y enfrente de él le dicen, no, tú sí puedes comer esto, pero tú no, porque tú estás subido de peso. Y eso daña tremendamente la relación con su hermano y la relación con su papá. Claro. Porque el papá no entiende que su hijo, los dos tienen diferentes genes y reaccionan diferentes al ambiente. Entonces, ¿qué tienes que hacer en relación a la recomendación que acabas de dar? Por supuesto, no debe de haber ese tipo de alimentos, de productos. Ni para los delgados. Ni para los delgados. No debe de haber ese tipo de productos en casa. Claro. ¿No? Y la recomendación sería, con esto ahora que tenemos los sellos en casa, es consume productos y alimentos que no tengan sellos. Tú dices, bueno, los sellos están en relación a la grasa y a las azúcares. Bueno, ¿por qué un manojo, un costal de naranjas en el súper no tiene sellos, Marta? Pero en cambio un jugo tiene sellos. ¿Por qué tiene sellos? Porque esto tiene azúcares añadidos y proceso industrial y no una costal de naranjas. Y les voy a meter otra variable, que hablabas de la parte psicológica. También la salud mental de nuestros hijos tiene un impacto en cómo comen. Totalmente. Porque la ansiedad te hace comer, la depresión te hace comer o no comer, pero normalmente es más para un lado que para el otro. Y también es una oportunidad para evaluar, ahora sí que por qué tu hijo se está comiendo también sus emociones. Totalmente. ¿Saben qué se me acaba de ocurrir, cuentavientes? Ahorita que estábamos hablando de que hoy en día, datos de la UNICEF, hay más niños gordos en el mundo, más niños obesos y con sobrepeso que niños desnutridos. Imagínense el problema de salud que tenemos encima. Y el dato que les acabo de dar, que el 40% de las calorías que ingiere un niño en México y un adolescente vienen de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Te voy a decir qué pensé. ¿Por qué no hacemos una mesa para ver cómo pones a dieta a un niño? No puedo creer la dificultad. Y realmente es difícil, porque si tú empiezas, sobre todo en edades muy vulnerables, en restricciones y periodos de restricciones y soltar, porque uno de los errores que por desconocimiento hacen las familias es, ok, subiste de peso, ¿no? Entonces viene la restricción, pero sabes que es el puente.
Entonces, no, ya estuvimos mucho a dieta, Sí. entonces nos vamos de puente, entonces en el puente podemos tener otra vez un consumo de comidas ultraprocesadas. Ya nos soltamos, pero entonces el lunes no, el lunes regresas a la dieta porque el doctor te dijo esto. Entonces, esos ciclos de restricciones y de dietas realmente a la larga han dañado a muchos niños y adolescentes. No, y lo último que quieres es hacerle sentir a tus hijos conscientes de su propio cuerpo. No es un tema de vanidad. No es un tema de vanidad. Es un tema de salud, cuentavientes. Hoy en día hay más diabetes infantil en México que en ninguna otra parte del mundo. ¿Tú no quieres que tu hijo a los 14 años tenga diabetes tipo 2? O resistencia a la insulina, que es el paso previo, ¿no? Entonces, no, por supuesto no estamos hablando de cuerpos de nadie, ¿no? En el 2026 sentarnos a hablar de un cuerpo de alguien, eso pues totalmente retrogrado. Lo que hay que entender es que es un tema de salud y la salud la damos por sentado, Marta, y tú siempre lo has dicho aquí, la salud se protege y se construye a lo largo de tu vida.